Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 5 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, Día de la Tierra, es el Día del Medio Ambiente, así que pues mucho de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar también pues de esta proclamación de Ricardo Martinelli como candidato presidencial y todo lo que ha sido este discurso. Un día también en el que parte de la ciudad termina anegada debido al aguacero de ayer, que incluso, bueno, pues vamos a ver si esto ya entramos en el verano o esto es pues solamente algo más de lo que debe ser pues esta estación normal y corriente. Un día en el que pues las consecuencias de lo ocurrido en Colombia, Armando Benedetti, el embajador el ex embajador de Colombia en Venezuela, pues se le han filtrado unos audios donde dice que todos vamos a ir presos, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Mucho que contarles hoy lunes 5 de junio. Lo primero que debo decirle, Fernando, es la extraordinaria luna que cae sobre la ciudad capital después del descomunal aguacero que cayó en la tarde de ayer y en la noche. Debo comunicarle que hubo una intensidad de lluvia y de vientos. Por ejemplo, en la entrada hacia Veracruz hay árboles derribados, algunos cayendo sobre la parte de la carretera. Sería bueno que las cuadrillas revisen esa área en donde circula tanta actividad económica, porque hay árboles que han caído en una parte del camino de entrada a la parte de atrás de esa área. También en todo el país cayó aguacero, de manera que estábamos a punto de hacer la transición entre la estación seca y la estación lluviosa. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. En ese proceso. Estas son lluvias normales de la época, ¿eh? No, coincide este aguacero de anoche con que en la altura de las mareas. Las mareas fueron a las 4 de la tarde, cayó por ahí el aguacero, además el fuerte viento. Y usted cuídese, estamos en transición. Ojalá se estabilicen las lluvias que tanto las necesitamos. Quiero también, Fernando, si me lo permite, expresar nuestra solidaridad colectiva aquí a Susan Elizabeth Castillo, periodista de Eco TV, porque su esposo, Boris sujeto a una operación en el corazón, le pusieron unos bypass, se encuentra bien, pero siempre uno se preocupa por estas cosas y le enviamos nuestro saludo a la amiga Susan Elizabeth Castillo. Igual que a los familiares de Brit Marie Jansson Pérez, fallecida. Sí, una gran intelectual panameña. Bien, algunas cosas que están ocurriendo en el mundo. Fíjese, informa la televisora alemana, la Deutsche Welle, que la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Annalisa Baerbock, y el ministro de Trabajo, Hale, partieron en gira desde ayer hacia América Latina. Estarán en la primera parada en Brasil, en donde discutirán problemas migratorios, problemas de desarrollo, problemas de captación de mano de obra. Viajarán posteriormente a Colombia y terminarán su viaje en la República de Panamá. Esto es una cosa importantísima. Usted recuerde varias cosas. Uno, Alemania es la economía más poderosa de Europa, sin duda alguna. Es una economía de alto nivel de desarrollo tecnológico, es una economía que necesita de América Latina para materias primas, para comercio y para mano de obra. Ellos vienen con la intención de explorar América Latina. Ella, la ministra de Relaciones Exteriores, en sus primeras declaraciones antes de partir hacia Brasil, dijo que América Latina es el futuro para Alemania. Y de acuerdo a la información internacional, ella debe llegar a Brasil con el ministro de Trabajo, con su delegación, después a Colombia y terminará el viaje en Panamá. Esto para nosotros
es sumamente importante. Esta es una noticia que la confirman los medios alemanes. Esta gira de relaciones exteriores. Además, recuerde que en materia financiera, Fernando, estimado televidente y radio escucha, Alemania tiene una de las leyes más duras en cuanto a esto de las listas grises y el manejo financiero opaco, con fuertes sanciones a los países que la violen. Hay que entender entonces la importancia de esa visita a nuestro país y esperamos que Alemania sea un factor importante, como efectivamente en el último viaje que hizo la delegación panameña a ese país, presidida por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, logramos Panamá, una buena exposición de por qué Panamá no debe estar en esas listas. Y creo que estamos a pocos de salir de esas listas de vital importancia, Fernando, para nuestra economía, para atraer inversiones y para nuestro centro bancario. No tengan duda de esas cosas que están ocurriendo y si logramos que ellos estén aquí, nos será más fácil presentarles con imágenes que somos nosotros. A veces los países tienen una idea lejana de quiénes son los posibles socios. Bueno, Panamá es, entre los países de América Latina, uno de los países que está en el top de la mente de ellos. Y recuerde que nosotros tenemos una excelente relación con el comercio mundial, con Japón, con China, con Corea del Sur, con Taiwán, con Singapur, con la India estuvo aquí, su ministro de Relaciones Exteriores, con la India tenemos excelentes relaciones en el Medio Oriente, tenemos excelentes relaciones en Europa y en los Estados Unidos. De manera que nosotros, y en el Caribe, nosotros tenemos que aprovechar ese gran escenario mundial. Debo destacar, Fernando, la terrible catástrofe ferroviaria en la India, que se dio en la India, en donde por lo menos se reportan 228 muertos y cerca de 800 heridos de diferentes categorías de seriedad. Esto se ocurrió en el estado de Odisha y el primer ministro estuvo en el área observando esta catástrofe, que no tiene otro nombre. no tiene otro nombre. Esto es una catástrofe de las más grandes del mundo. ¿Yo te recuerdo alguna de esta magnitud? No, dos choques frontales de trenes violentos. Y además, también en esa misma área se cayó un puente, una carretera, está construido sobre el... Esto está ocurriendo en la India, un país que también está llamado a ser uno de nuestros socios estratégicos. Por estos días se debe dar la reunión del BRICS. Y recuerden que les dije que la oposición de Sudáfrica, la reunión va a ser en Sudáfrica, estaba pidiendo la detención del presidente Vladimir Putin por los cargos que el CBI le ha hecho de problemas con el traslado de los niños de Ucrania hacia Rusia, que son delitos de lesa humanidad. Entonces no puede llevarse a los niños de un país y llevárselo para el otro país para indoctrinarlos, que crezcan como rusos. Ellos son ucranianos. Bien, ahora le hablo un poquito sobre Ucrania. En los Estados Unidos, varias cosas están ocurriendo que debemos prestarle atención. Uno de ellos, el viernes, sancionó definitivamente la ley del techo de la deuda Joe Biden, que sin duda él junto al representante McCarthy fueron los grandes ganadores de este escenario. En la época del señor Trump, que se opuso al incremento del techo de la deuda en el gobierno de Biden, que es el primero que se hace, en la época del señor presidente Trump se hicieron 5 incrementos al techo de la deuda. Sí, 5. eso va a seguir siempre. Eso va a ser... No 1 ni 2, 5. Para que usted lo tenga en la mente. Pero el centro político norteamericano del Partido Republicano y del Partido Demócrata se impuso. En la Cámara de Representantes y en el Senado 63 senadores votaron, quiere decir que cerca de 23
senadores republicanos, Fernando, votaron por esta medida, en abierta confrontación con el expresidente Donald Trump. Hoy debe hacer su anuncio a la campaña, a la campaña primaria del Partido Republicano, el vicepresidente Pence. Ayer, en un meeting en Iowa, la candidata Haley, que fue gobernadora y fue embajadora de los Estados Unidos en la ONU, se presentó ante el público porque es un cabildo abierto en la que la gente le hace preguntas al candidato. A mí me gusta ese sistema. No es que un periodista pregunta, no, es el pueblo preguntando lo que quiera entender. Claro, una representación del pueblo. Ella definió posiciones muy claras. Primero, ella quiere hacer la diferencia entre jóvenes y candidatos que, como Biden, con 80 y tantos años, iría a la presidencia. Ya Biden es el presidente más viejo de la historia de los Estados Unidos. Sí. Ya. Imagínense en el 25, que tendrá 83 años. El expresidente Trump, un hombre de 76 años. DeSantis, a la derecha de Trump. Ella lo cuestionó duramente. Habló de su posición en contra de lo que pasó el 6 de junio, el 6 de enero. Habló en su posición con respecto al aborto. Habló en contra, tomó distancia de Trump y de DeSantis, pero dijo que ella va a la primaria no para ir de segunda, sino para ganar. Está muy lejos en las encuestas, pero falta mucho tiempo para el proceso de primarias. Ella dijo que si ella pierde, respaldará al republicano que gane. Fue muy crítica de DeSantis, que de hecho en las encuestas que se han hecho en la Florida comienza a perder popularidad por las medidas que ha tomado, y sobre todo esta pelea con Disney y medidas contra los inmigrantes. Los inmigrantes han hecho protestas de toda clase contra DeSantis. Me parece un gran error de él de querer ponerse a la derecha de Trump, y cuya única diferencia ahora sería que él está más a la derecha y que él es más joven. Bueno, esto está ocurriendo en las primarias de los Estados Unidos, mientras el presidente Biden ya anunció que él va a correr. Y cuando el presidente decide correr en el segundo término, Fernando, no encuentra, no hay sustituto. Siempre que un presidente decida correr, está todavía por definir si eso va a ocurrir o no, pero ya él tomó una decisión de correr. Cae contra él la edad en estos días en Colorado, se cayó. Bueno, y también lo de las fotos del hijo, ese paquete que ha leído en internet de más de 10.000 fotos de su hijo Hunter. Bien, además de otras cosas, mire las cosas que están ocurriendo en el Pacífico Sur que a nosotros nos interesa. La tensión en el Pacífico Sur sigue incrementándose entre China y los Estados Unidos, entre China y Taiwán, por declaraciones duras del ministro de Defensa de China en la reunión de Singapur, en donde dijo que ellos están preparados militarmente para tomarse Taiwán. Eso no es tan así de fácil. Recuerdo que hay un estrecho donde usted tiene que tener mucha disponibilidad de transporte marítimo para asaltar Taiwán, y Taiwán tiene un ejército de primera calidad y de armas de primera calidad. No es tan fácil. Ojalá nunca llegue, sino que la solución entre Taiwán y China sobre la teoría básica de que solo existe una China se resuelva pacíficamente. Ese es el mejor interés del mundo. El interés de la guerra está en las mentes locas. Creo que ni a China, ni a Taiwán, ni al mundo nos interesa esto, porque China es uno de nuestros principales clientes comerciales, como lo es Japón, como lo es Corea del Sur, como lo es Singapur, como es la mayoría de la gente del Pacífico Sur. Entonces, esta tensión enorme que hay entre los Estados Unidos se manifiesta en el comercio. Decisiones que toma China, responde Estados Unidos; decisiones que toma Estados Unidos, responde China. Y en esa tensión se incrementa la tensión o se imposibilita el acuerdo entre Rusia y Ucrania, en donde ya se desarrolla a lo interno de Rusia una fuerza política entrenada militarmente en Ucrania para atacar Rusia con ciudadanos rusos.
Y ya Putin siente el fuego de la guerra dentro de Rusia. Dentro de Rusia. Y Ucrania se prepara para lo que se ha llamado la ofensiva militar. Tiene suficiente armamento para iniciar una ofensiva dentro del territorio ucraniano. El costo de esa guerra para el mundo en general y para Rusia y Ucrania en particular es altísimo, porque eleva las tensiones en el mundo, afecta el comercio, y nosotros en Panamá tenemos que prepararnos, porque nosotros, si usted, Fernando, usted que es un hombre estudioso de la guerra y de la historia panameña, y los pueblos que ignoran su historia pueden cometer los mismos errores, las guerras a Panamá siempre le han generado una riqueza extraordinaria. Porque el paso del canal, la comunicación entre los dos grandes mares al menor costo posible es Panamá. Y lo seguirá haciendo en el corto plazo. En el largo plazo tendríamos que mirarlo si el agua que tenemos disponible alcanza para que el canal de Panamá sea eficiente en el largo plazo. De eso tenemos un estudio que estamos terminando. Y vamos a hablar sobre eso. Pero lo importante es que ustedes sepan que todo lo que está pasando en la Europa, por eso le doy la bienvenida a la ministra de Relaciones Exteriores alemana, porque no es cualquiera persona. Estuvo ya con nosotros el ministro de la India y hemos logrado acercamientos importantes que tienen un peso específico en la generación de empleos. Y de Alemania a nosotros nos interesa la tecnología. Nos interesa que ellos puedan invertir en Panamá y puedan ayudarnos a la creación de un sistema de formación profesional para elevar la calidad de nuestros trabajadores y la productividad. Esto es una cosa importante, pero además de eso, nos interesa lo que está pasando entre China y los Estados Unidos, porque el endurecimiento del discurso del gobierno de la República Popular China y del gobierno de los Estados Unidos imposibilita los acuerdos, sobre todo en una América Latina fragmentada como está en este momento. Si usted observa nuestro continente, la situación económica de Argentina, Fernando, se agrava por día. Este es un paciente con enfermedades crónicas simultáneas. Sobre todo un día como hoy, Fernando, que se conmemoran 300 años del nacimiento de Adam Smith, el padre de la economía moderna. Poca gente se ha leído La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Poca gente ha leído las obras. Es como los grandes pensadores, hablan de ello y no lo leen. Antes de Smith estuvo la escuela de Salamanca, que realmente es la primera escuela de economía de la historia. Eso que empezaron a ver, los derechos del gobierno sobre los ciudadanos y cómo, por ejemplo, cada vez que venía la plata de América se incrementaban los precios. Es decir, los primeros estudios de la inflación. Y obviamente nosotros tenemos a Adam Smith por ser el padre del liberalismo económico. Eso es decir, bueno, hay una mano invisible que dejemos dejar que funcione pues sin intervención del Estado. Y de ahí en adelante, bueno, el siglo XIX fue el de todas las grandes teorías económicas. Sí, y además de eso, con Adam Smith pasa en economía lo que pasa con Maquiavelo en política. No, lo que pasa con las obras de Karl Marx en política. La mayor parte de la gente pues, que dice que se las ha leído y no las ha visto, bueno, que siempre viene a la mente esa frase o esa conversación entre Molotov y Stalin. Que Molotov le dice a Stalin, tú sabes que Mao dice que no se ha leído los libros de Marx. Dice, no, si yo tampoco, contesta Stalin. Es decir, eso es lo que pasa con la mayor parte de la gente, que la teoría esencial no la entienden, porque no han leído esa parte. Pero además repiten solamente eslogan de que han leído en algún lado. Por ejemplo, que han oído en algún parte. El Capital es un libro extremadamente difícil, complicado de leerse y contradictorio. Es que acuerda que son dos autores. Sí. Es decir, el primero lo escribe Marx y los otros dos los escribe Engels. Y a diferencia, por ejemplo, del pensamiento de David Ricardo, un pensamiento mucho más estructurado, mucho más dialéctico. El pensamiento de Marx es muy determinista. Las condiciones económicas determinan la historia. Ya, listo. La clase es la que marca todo. Entonces, ese criterio elimina las posibilidades de entender las interrelaciones que se dan en el medio. ¿Qué pasó? No pasamos de la esclavitud a la Edad Media, ni la Edad Media al capitalismo. Hay todo un proceso. Y unas causas y unas consecuencias. Y allí, por ejemplo, Adam Smith hizo grandes contribuciones
a todo esto. Pero fíjense cómo estamos en este mundo hoy. El mundo de hoy, un mundo en la que el planteamiento de una distribución de poderes geopolíticos está sobre la mesa. Es decir, las grandes potencias intentan definir, cuando hablo de las grandes potencias, me refiero a todas las grandes potencias, no me estoy refiriendo a los Estados Unidos o a China o a Rusia, a Alemania, no, las grandes potencias intentan definir un nuevo escenario global. Y si nosotros no entendemos lo que ellos están haciendo, ellos lo van a definir por nosotros. ¿Qué nuevo escenario estamos hablando? Uno de ellos es el escenario que genera, y siempre la humanidad está marcada por los grandes avances de la ciencia y de la tecnología. La revolución industrial inglesa arrancó por el vapor, la máquina de vapor. Hoy, el desarrollo tecnológico marcha a tal prisa, que no tenemos la capacidad ni siquiera de normar la prisa con que avanza. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la inteligencia artificial. Marcha a una velocidad imparable. Las redes sociales, por ejemplo, para las plataformas de las redes sociales que se manejan con inteligencia artificial, están desreguladas, porque la velocidad con que han avanzado es tan que nuestra legislación está atrás de ella, pero además la aceptación de las mismas es enorme en la sociedad. Vinieron para quedarse. Ese desarrollo tecnológico, más el problema del autoritarismo en áreas como por ejemplo en Rusia. ¿Qué es lo que pretende Putin? Restablecer la Unión Soviética. Un concepto atrasadísimo. Yo creo que más que restablecer la Unión Soviética, él quisiera restablecer el zarismo, bueno, pues, de Iván el Terrible. Para restablecer el poder necesita Ucrania. Pues, él quisiera volver a esa Rusia imperial. Es lo que él está buscando. Y es por eso que los países del Báltico están pidiendo apoyo. Y el mundo está haciendo tal nivel de inversiones en un momento crucial. Fíjese lo que pasó con el viernes. Las bolsas de valores de Nueva York se recuperaron enormemente. Igual pasó en China. ¿Por qué? Porque la solución del problema en los Estados Unidos del techo de la deuda afectaba a Japón y China. Pero la concentración global lleva a China a jugar un papel indefinido con respecto a Rusia, igual que llevó a Brasil, a Lula da Silva, a situarse en una posición insostenible de querer defender, sin nunca hablar del problema. Y cuando habló, tuvo que ser forzado en Portugal y en España a definir su posición con respecto a Ucrania y Rusia. Y fue clara después. Pero cuando vino a hablar de Maduro, habló de un problema de la narrativa, que con lo que está pasando en Venezuela es que la narrativa que se ha vendido al mundo es equivocada porque la narrativa de Maduro es correcta. Esto no es un problema de narrativa, esto es un problema de realidades. Esta nueva situación del desarrollo de la información a esta velocidad, del desarrollo de la tecnología, que pone de rodillas a países dependientes y que en la pandemia puso de rodillas a los Estados Unidos al depender no de la tecnología tanto como de la producción de insumos médico-quirúrgicos de China, ha obligado a los Estados Unidos al definir una estrategia de poner todas sus empresas de distribución cerca de casa, lo que significa mover las plantas de China hacia acá. Y esto ha afectado la estructura económica de China y ha afectado la guerra misma, la estructura económica de Rusia, a tal punto que el viernes, ante la disminución de la producción de petróleo que Rusia y Arabia Saudita anunciaron, y la caída del petróleo, como volvieron a hacer otra corte que produjo un incremento del barril de petróleo. Entonces, en esa guerra del petróleo se están produciendo ahora nuevos elementos para buscar petróleo en otras áreas. Y fíjense qué hace Colombia, aquí en nuestro país de acá. Nuestros amigos de Colombia, con el presidente Petro al frente, deciden detener la exploración de petróleo, una de las armas más importantes de Colombia para convertirse
en lo que debe ser Colombia, una de nuestras grandes economías y los grandes productores de petróleo del mundo, en esta región. Pero además de eso, la otra riqueza minera también la retrasa. En un ambicioso plan social, ¿quién financia todo esto? Entonces, en ese medio de todas esas dificultades que usted ve en Colombia, que usted ve en Venezuela, que esto es desastroso, que usted ve, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Chile, y usted sube hacia nuestra Centroamérica, usted lo está viendo en Centroamérica. Entonces, a eso marcha a una velocidad, y la confrontación de los Estados Unidos con los estados, como la República Popular China y Rusia, atrae la atención de ellos, y nosotros tenemos que buscar una política exterior que nos permita enlazarnos. Afortunadamente, la República de Panamá, Fernando, goza de una posición geográfica. ¿Usted por qué cree que vino el ministro de Exteriores de la India aquí? ¿Porque es amigo de la ministra de Relaciones Exteriores de nosotros? No. Vino aquí porque o la ministra lo convenció o él se dio cuenta de que Panamá es un país importante para el desarrollo estratégico de la India. Los países que manejan los océanos son los países que controlan el mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender todo lo que está ocurriendo en el mundo para ver lo que estamos desarrollando aquí. A la vuelta, Fernando, vamos a hablarle sobre las primarias de RM que se dieron el día de ayer, tal como lo habíamos pronosticado. Para los que estudian la política y ven las movilizaciones, Fernando, cuando usted mueve el 25% de la estructura de un partido para unas primarias, sean o no competitivas, usted está logrando un éxito extraordinario. Si usted mueve más del 25%, si usted mueve el 40%, ya eso es grandes ligas, eso es una capacidad de movilización enorme. Si usted llega al 50%, con partidos de 100.000, 150.000, estoy hablando. Entonces ayer se dio una movilización del partido RM que usted la debe entender claramente. Creo que la movilización, dada la circunstancia en que se dio, había una certeza clara de quién iba a ganar. Nosotros lo habíamos dicho aquí. Sí. 2, había un proceso en desarrollo judicial. Había un candidato que iba a ganar que hizo poca campaña. 3, 4, en esta contienda solo iba la presidencial. Sí, también es otra cosa que... Y entonces creo que el 25% o 26%, que lo vi al final del periodo, 25.4, vamos a redondearlo a 26%. 74% no fue a votar. Usted me dice a mí, bueno, lo que pasa es que fue muy poco. No. Creo que es un éxito lograrlo. La tesis del antipartidismo. ¿No? Si el PRD, por ejemplo, que tiene elecciones este domingo, mueve más del 35%, multiplica el 35%, saca el 35% de 723.000. Sí. Esto es cerca de 300.000 personas. Cerca. Entonces eso es un esfuerzo enorme. Hoy tenemos ya el primer candidato que pasó una primaria presidencial. En el marco hay una serie de problemas judiciales que deben resolverse y esperamos el desarrollo de los mismos. Vamos a hablar sobre qué significa esta dinámica. Vamos a hablarle sobre, esta es la semana última de la campaña del PRD. El viernes cierra la campaña a partir del 12. De las 12 de la noche del jueves. Del jueves, bueno, del jueves no, del viernes. Sí, 12:01 es viernes. 12:01 ya es viernes. Ya esta es su última semana. Sigue después del PRD, Cambio Democrático, y de último entra el panameñismo. La vuelta va a hablar de eso, de los candidatos independientes y de dónde estaban los candidatos cuando se hacían las elecciones de RM. La vuelta, Panamá en perspectiva.